El ser humano, desde el punto de vista biológico, está formado por diversas estructuras, iniciando desde lo que llamamos la célula, ¿verdad?, como la unidad anatómica fundamental de todos los organismos vivos, y está formada por estructuras microscópicas. Asimismo tenemos los tejidos, que lo conforman un conjunto de células similares y de origen embrionario, y funcionan en asociación para desarrollar una actividad especializada. Seguidamente se tienen los órganos, que son el conjunto de tejidos diversos que cumplen también una determinada función. De allí que varios órganos conforman un sistema o aparato. Todo esto lo relaciono con lo que hoy vengo a hablarle sobre el proceso de desarrollo del sexo. Para ello voy a definirles el sexo como la estructura anatómica que permite distinguir el varón de la hembra. Como se explicó al inicio, sabemos que toda estructura anatómica tiene una función. Bueno, por ejemplo, el sistema respiratorio, su función es intervenir en el proceso de la respiración, ¿verdad?, para transportar oxígeno a todas las células del organismo. Asimismo, la estructura anatómica del sexo cumple su función, pero esta está relacionada con todas las actividades del sexo, pues. O sea que su función es sexual. Entonces, entendiendo que la función sexual es un producto del proceso que se inicia cuando se activa la situación estímulo, independientemente del administrador que esté interviniendo, pues llámese heterosexual, homosexual, bisexual, etcétera, produciendo una respuesta sexual. Al activar esto se produce una respuesta sexual, y que es la aparición de cambios hormonales, vasculares, musculares, entre otros. También cabe destacar o resaltar que en la práctica clínica se han observado alteraciones que pudieran ser, son los cambios o la esencia en la forma a nivel del sexo, ¿no? O sea, la estructura anatómica. Pueden ver alteraciones, o en su función o en su estructura. Entonces de allí es donde interviene la sexología, que la definen Flases y Wands como la rama del conocimiento científico que estudia el sexo con su proceso de desarrollo y alteraciones, y su función también con su proceso y alteración. Ahora bien, el proceso de desarrollo del sexo, ¿verdad?, tiene, parafraseando a los autores antes mencionados, se puede decir que es un conjunto de fases sucesivas, ¿verdad?, que ellas van a intervenir en el desarrollo de la condición orgánica del varón y de la hembra, y sus expresiones, en donde tiene una gran importancia el papel o rol de los factores biológicos, psicológicos y sociales. O sea, en este proceso del desarrollo van a existir estos factores, pues van a intervenir, van a tener un papel muy importante. Ahora bien, en este proceso de desarrollo del sexo, se va a iniciar con la unión del espermatozoide y del óvulo para formar el huevo o cigoto. Este proceso de desarrollo del sexo tiene 3 fases: determinación, diferenciación y expresión. Hablando de la primera fase, tenemos la fase de determinación, que inicia en la segunda semana después de la fecundación, y la conducen 2 factores. Para que se dé esta fase se presentan 2 factores. Primero, el factor cromosómico. El ser humano posee 23 cromosomas, de los cuales 22 son autosomas, o sea, porque son iguales, pues. Y el par 23 está constituido de 2 formas, XX y XY. A este par de cromosomas 23 se le denomina par cromosómico del sexo. Ahora bien, este es el factor cromosómico. En el factor genético se tiene, ¿verdad?, intervienen miles de genes, pero los más importantes para determinar el sexo son el SOX9, SRY y el DAX1.
Estos dirigen el desarrollo de las gónadas, o sea, los ovarios y los testículos. Cuando es XX son los ovarios y si es XY, los testículos. Con esto concluye la fase de determinación y sucede en el periodo embrionario. La segunda fase del proceso de desarrollo del sexo tenemos la fase de diferenciación. Acá, se inicia en la semana 9 con la identificación de las gónadas y su desarrollo dependen de factores hormonales y de transcripción. Entre los factores hormonales tenemos la cascada androgénica, factor inhibidor de Müller, el estradiol y progesterona. Todas estas sustancias provocan la diferenciación anatómica genital. Las células Leydig presentes en las gónadas testiculares liberan testosterona, convirtiendo una parte en dehidrotestosterona por acción de la 5-alfa reductasa, la cual actuará en el tubérculo donde provocará la formación del pene, el escroto, el rafé y la uretra. El resto de la testosterona activará el desarrollo del conducto de Wolff, donde se formará el epidídimo, conductos deferentes, vesículas seminales y la próstata. Aquí las células Sertoli presentes en las gónadas testiculares liberan el factor inhibidor de Müller, entonces va a impedir el desarrollo del conducto de Müller. Asimismo, cuando el proceso viene con las gónadas ováricas, las células presentes en las gónadas ováricas secretan estradiol y progesterona. ¿Y cómo van a actuar? Bueno, primero, sobre el tubérculo genital, provocando la formación del clítoris, labios mayores y menores, el tercio inferior de la vagina y el rafé. En segundo lugar, sobre el conducto Müller, provocando la formación de las trompas de falopio, útero y el tercio superior de la vagina. La ausencia de testosterona, por supuesto, va a impedir el desarrollo del conducto de Wolff. Esta fase se corresponde al periodo fetal. Ahora vamos a hablar de la tercera fase, que es de expresión. Esta se inicia con el nacimiento y culmina al morir el ser humano. Su desarrollo va a depender de las interacciones de los factores fisiológicos propios del individuo y su interacción con el medio sociocultural. Entonces, el individuo al nacer, el ser humano, se identifica como varón o como hembra. Posterior a ello, es sometido a un proceso de aprendizaje de conceptos, valores, actitudes y conducta. Hay que recordar que el entorno sociocultural, al discriminarlo como varón o hembra, ¿verdad?, eso le indicará un aprendizaje progresivo de conducta masculina o femenina. Todo esto representa el periodo postnatal. Hablamos ahora del desarrollo del cerebro. Se dice que el cerebro, ¿verdad?, se desarrolla a partir de la 4ª semana de gestación, formándose por completo en el periodo fetal. Con respecto al proceso de desarrollo del sexo, se ha establecido a nivel hipotalámico la presencia de estructuras que garantizan los ritmos biológicos, o sea, el ciclo menstrual, galactogénesis en la hembra y espermatogénesis en el varón. De allí que cuando el proceso de desarrollo del sexo presenta cambios en su esencia, se habla de alteraciones, es decir, una anormalidad en su funcionamiento. En consecuencia, la función sexual se da en 2 fases, ¿verdad? La primera es la situación estímulo sexual, que viene siendo cualquier cambio en el ambiente externo e interno de un organismo con el fin de provocar la ejecución de una actividad sexual. Pero aquí la determinan 3 factores. Primero, el administrador de la situación estímulo sexual. Vamos a recordar que el administrador lo tenemos, se puede referir en el sitio que se ubica la relación. O sea, puede ser heterosexual, homosexual, bisexual, autosexual, entre otros. Aquí tenemos también, se va a dar el factor método de aplicación de la situación estímulo sexual. O sea, ¿cómo la ponen en ejecución? Tiene infinidades de destinos. Puede ser que sea por activación de cualquier órgano de los sentidos, por lo menos fantasía, o de la memoria, evocaciones, o inclusive de otros sentidos, el olfato. También tenemos el factor frecuencia de la situación estímulo sexual,
que es el número de veces que se repite la situación estímulo sexual. Puede ser una frecuencia alta, puede ser media o moderada y baja. En la fase de respuesta sexual, toda actividad caracterizada por presencia de activación cortical y medular en el sistema nervioso. Esa es la respuesta que hay en esta actividad, previa a esta actividad sexual, la respuesta sexual que existe, pues. El proceso de activación de la unidad situación-estímulo sexual, respuesta sexual, tiene una duración variable y esto se conoce como tiempo de funcionamiento sexual, que lo podemos definir o conceptualizar como el intervalo que transcurre entre el inicio del proceso de activación de la situación estímulo sexual hasta que concluye con la respuesta sexual. Bueno, de todo esto se puede deducir que cuando el proceso de activación de la unidad situación estímulo sexual, respuesta sexual, presencia cambios, en su esencia se habla de alteración, es decir, de anormalidad en su funcionamiento, constituyéndose las patologías del proceso de la unidad situación estímulo sexual, respuesta sexual.